Francisco Torrealba, presidente de la Federación de Ferroviarios y Metros, es un dirigente sindical muy apreciado. Está invitado para el día de hoy para conversar acerca del tema de la clase obrera, las luchas políticas y sociales en el país. Y vamos a lo puntual en este momento, que es el aumento anunciado por el presidente de la República. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludos a los compatriotas que nos sintonizan. En principio hay que decir que este anuncio es el 12º anuncio consecutivo que se produce en lo que tiene que ver con el incremento del salario mínimo. Una cosa que no ocurre en ningún otro país del mundo. De manera que es un primer elemento que nos llena de regocijo y de satisfacción. Lo siguiente que hay que decir es que el gobierno nacional continúa en una política que nosotros respaldamos, que tiene que ver con la recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario. No estamos ya en presencia de gobiernos como los anteriores, donde en algún momento incluso prácticamente llegó a desaparecer el salario. Todo el mundo recuerda en este país que en oportunidades antes del 97 se recibía incluso más bonos que sueldo, con lo cual cuando tenías vacaciones no cobrabas prácticamente nada, cuando tenías utilidades no cobrabas prácticamente nada, poco bono nocturno, poca hora extra, poca prolongación de jornada, poca prestación social, y eso es lo que ha revertido con esta política acertada el gobierno del presidente Chávez. De manera que estamos satisfechos con el aumento anunciado, un aumento además estudiado y razonado en términos de que no pone en peligro la salud financiera del sector público ni tampoco de las empresas del sector privado, y que ha venido acompañado de una medida que vale la pena también destacarla, que es tan importante como el incremento del salario mínimo, que es la medida de universalizar el derecho a los tickets de alimentación que no tenían muchos millones de trabajadores venezolanos por estar laborando en empresas que tenían menos de 20 trabajadores. Ahora ya no es más así, ahora todos y todas los trabajadores y las trabajadoras tendrán acceso a su ticket de alimentación, que es un ingreso importante a la hora del cálculo de los ingresos familiares en Venezuela. Dirigentes sindicales de la oposición sostienen que no han sido consultados. Los dirigentes sindicales de la oposición prácticamente no existen. Ellos han dejado de ser dirigentes sindicales para dedicarse a las tareas, digamos, a las que están manteniéndolos ocupados, que es hacerle oposición al presidente Chávez. Ellos dejaron de hacer sindicalismo para irse a hacer política de oposición de derecha y acompañar a los que tradicional e históricamente fueron nuestra contraparte, me refiero a Fede Cámara, de quien ellos siempre recibieron órdenes y a quienes ahora están a sus órdenes, ¿no? Una vez más, de manera que por eso no han sido consultados, porque no son representantes de los trabajadores. Yo puedo decirles que hay una gran cantidad de organizaciones sindicales y de movimientos, consejos de trabajadores, que no son ni siquiera sindicatos, sino que son esa nueva forma de participación protagónica que se están dando, que nos estamos dando los trabajadores y las trabajadoras, todos fueron escuchados. También los empresarios de distintos sectores. Y esto quiere decir Pero en el sector empresarial hay observaciones en el sentido de que esa medida, por ejemplo, universalizar el ticket alimenticio, es una carga demasiado fuerte para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, eso lo que deja claro, absolutamente claro ante el país, es que Fede Cámaras, una vez más, hace demagogia y politiquería barata. Porque han dicho al mismo tiempo que dicen esa afirmación, dicen también que porque han debido aumentar más el salario mínimo. Entonces es una franca contradicción. Y nosotros le hemos dicho, si unilateralmente algún patrono del sector privado puede y quiere incrementarle el salario más del 26.5%, que es lo que ha anunciado el gobierno nacional, a sus trabajadores y trabajadoras, bienvenido. Nadie en su sano juicio se va a negar a que se produzca un incremento salarial superior al anunciado por el gobierno del presidente Chávez. Pero al mismo tiempo decir eso y decir que se pone en riesgo la salud financiera de las pequeñas y medianas empresas es una franca contradicción. Si el gobierno hubiese decretado un incremento superior, seguramente sí estaría alguna que otra empresa pequeña en riesgo, pero el aumento que se ha dado es un aumento correcto, es un aumento equilibrado, es un aumento que satisface las necesidades de los trabajadores, garantiza la recuperación progresiva del salario que viene dándose desde hace 12 años, y aquí está un gráfico que es muy elocuente e incontrovertible. Es un gráfico que demuestra cómo antes de la llegada del gobierno del presidente Chávez prácticamente no se aumentaba el salario y cómo se ha venido aumentando durante estos últimos 12 años. Frente a esa realidad concreta, que no es discurso, que no es demagogia, sino que son hechos concretos, reales, tangibles, no hay más nada que agregar. Basta con decir que nosotros estamos, por supuesto, satisfechos con la medida que se ha adoptado y con lo demás que se ha anunciado como complemento. Y el aumento al sector público,
¿Qué proporción tiene en este momento? Bueno, es todavía mayor y atiende una demanda que también venía siendo un clamor de ese sector, del sector de los empleados del sector público, los funcionarios y funcionarias dependientes de la Administración Pública Nacional, que es el tema de las escalas salariales y del tabulador salarial. El tabulador, exacto. En promedio... Explícalo rápidamente. En promedio, rápidamente, yo debo decirle que para las escalas salariales se ha aumentado un 45%. Es decir, que todos esos trabajadores que no habían sido nivelados de acuerdo a las posiciones que ocupaban dentro de la estructura orgánica de los poderes del Estado, ahora van a ser nivelados en promedio en 45%, no es poca cosa. Lo mismo ocurrirá con el caso de los obreros y obreras, que en promedio también serán nivelados en un 43%. En algunos casos llega a 66%, pero en promedio, repito, el promedio nominal es de 43%. ¿La referencia mundial en esa materia cuál es? La referencia mundial, y aquí vale la pena preguntarle... La referencia de la Unión Europea, por ejemplo, países de la Unión Europea o Estados Unidos. Sí, aquí vale la pena, la pregunta es pertinente para preguntarle a la derecha qué modelo de economía defiende. Porque si, por ejemplo, defendiera el modelo de economía europea, aquí estaríamos entonces tendríamos que estar rebajando los sueldos de acuerdo a ese criterio. La referencia mundial de lo que ocurre en el resto del planeta, en las potencias, en los países llamados desarrollados, es que se está flexibilizando el empleo, bajando el número de puestos de trabajo, o sea, botando gente a la calle, se está reduciendo los sueldos, se está incrementando el número de años que se requiere para tener acceso a una pensión, a una jubilación, todo lo contrario a lo que ocurre aquí. Y por otra parte también, bueno, los índices de desocupación siguen elevándose de forma permanente e indetenible, producto de la crisis misma que atraviesa el sistema capitalista. Una de las reflexiones que se hace buena parte del país es si ese esfuerzo que hace el Estado, esos aumentos, corresponden a una política verdaderamente sentida por el equipo gobernante y en el seno del proceso bolivariano, o si se trata simplemente de una actividad demagógica, populista, en vista de que estamos a la puerta de un proceso electoral. Bueno, aun cuando aquí tenemos elecciones todos los años en la República Bolivariana de Venezuela y aun cuando las presidenciales van a ser en el próximo año 2012, nosotros no podemos sino decir que esto es una política sostenida porque año a año se producen anuncios sobre esta materia. Y hay que decir más también, no solamente se trata de incrementos salariales, no solamente se trata de universalizar el ticket de alimentación que se indexa año a año cuando se ajusta la unidad tributaria, que es su base de cálculo. Hay que decir también que todas las misiones de salud, que todas las misiones de educación, que todas las misiones de alimentación son misiones que van directamente hacia el pueblo trabajador. De manera que cuando se analiza en el contexto global lo que es el salario social, nosotros definitivamente estamos privilegiados respecto al resto del mundo, porque no ocurre en Venezuela nada de lo que tristemente ocurre en otras partes del planeta. Hay algo que es importante, sobre lo cual tú debes decir algo en esta oportunidad. El movimiento sindical venezolano está atravesado por la división. ¿En qué medida la división del movimiento sindical afecta las luchas de la clase trabajadora? Bueno, es muy lamentable, sí, tener que reconocer que efectivamente, producto de innumerables circunstancias, no tenemos un movimiento sindical unificado y fuerte que esté a la altura incluso de lo que demanda la revolución. En descarga hay que decir que esta división es saludable desde el momento en que rompe con ese pasado de corrupción, entreguismo y golpismo que representó la CTV. Es decir, nosotros fuimos felices cuando nos dividimos para irnos de esa central corrupta. Ahora estamos preocupados porque no hemos logrado en el entorno de lo que es los movimientos de luchas sindicales y laborales del país que respaldamos a la revolución bolivariana del presidente Chávez, unir todas estas fuerzas. ¿Por qué no se logra? Porque hay distintas aspiraciones, distintas apetencias, incluso personales, porque en lo trascendente yo creo que no hay ninguna duda en decir que todos estamos unidos. Cada vez, por ejemplo, que se produce una convocatoria para defender la democracia, ahí estamos todos. Cada vez que se produce una convocatoria como la que se está produciendo en este momento para formar parte de ese nuevo gran polo patriótico, ahí vamos a estar, estoy seguro, todos los que estamos de acuerdo con el proceso de transformación que vive nuestro país y con el respaldo que merece el jefe del Estado, el comandante Chávez, para seguir gobernando la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, hay una visión pequeña, distorsionada de lo que es el rol de conducción de la clase obrera en la sociedad. El papel de reivindicacionista. Frente a esta visión está la visión de que la clase obrera tiene que ser algo más, tiene que tener una decisión de poder
¿En qué medida es compatible esa visión de poder que hay en algunos sectores de la clase obrera con lo que está ocurriendo en el proceso político actual venezolano? Yo creo que en toda su dimensión es absolutamente compatible, es tan compatible que algunas veces el mismo presidente Chávez se va al frente de lo que nosotros como organizaciones sociales hemos alcanzado. Y se va al frente y facilita y pone su mano tendida a la orden del proceso de empoderamiento de la clase trabajadora. Y así se habla en consecuencia de todo lo que tiene que ver con el tema del control obrero. Yo creo que nosotros estamos avanzando hacia ese camino que es el camino correcto y que no está además dividido, divorciado de lo que es la clásica lucha reivindicativa. Solo que un movimiento sindical moderno, un movimiento sindical revolucionario, tiene que estar dispuesto a trascender de lo reivindicativo hacia lo sociopolítico. Los sindicatos ya no pueden concebirse como organizaciones para defender privilegios de pequeños grupos. Tienen que contextualizarse en el marco de lo que es la sociedad en transformación hacia el socialismo. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta las comunidades, por lo tanto, tienen que tener en cuenta lo que es el deber para cuidar y preservar los puestos de trabajo. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta la importancia de ser eficientes al momento de producir para que el país salga adelante en su conjunto y nosotros podamos seguir garantizándonos pues todas estas medidas que ha venido poniendo en práctica el gobierno nacional, indistintamente de lo que pueda ser la volatilidad de los precios del petróleo, la volatilidad de los precios del petróleo. Vamos a hacer una pausa, pero quiero que al regresar hablemos acerca del proyecto de ley orgánica del trabajo. Con mucho gusto. Está actualmente en discusión, ¿no?